Jai Prabhuji. Hola a todos y sean una vez más muy bienvenidos a el Instituto de Yoga Reto Progresivo. Estamos en nuestro curso sobre el libro de Prabhuji, Kundalini Yoga, el poder está en ti. Para quienes todavía no han visto el libro es este, y ya nosotros estamos en una etapa sumamente avanzada de nuestro curso. Estamos ya en el último encuentro que es dedicado al Aña Chakra. Tenemos 7 chakras principales que son los que hemos ido adentrándonos en nuestras últimas clases, y vamos a tener un chakra extra. Los que tienen el libro ya saben cuál es. Los que no tienen el libro, es mi recomendación que lo obtengan, porque en este curso nosotros estamos explorando desde diferentes ángulos lo que encontramos en el libro. Entonces, lo que nosotros proveemos en este curso humildemente es más mi entendimiento con relación a ese encuentro con las palabras de Prabhuji, como discípulos, nuestra vida en el ashram junto a él, una asociación con un ser iluminado. Entonces, de ninguna manera va a reemplazar esa asociación directa con un maestro iluminado, como lo pueden hacer a través de los libros. Y también hay un canal en YouTube, el canal de Prabhuji, donde se pueden también asociar con él. Hay muchas conferencias muy interesantes, como ya muchos seguramente han notado. A veces traemos de esas conferencias en diferentes partes y las utilizamos también para fortalecer, para expandir lo que nosotros estamos estudiando, aprendiendo juntos en este sendero del Kundalini. Como mencionaba, este es el último encuentro que estamos dedicando al Aña Chakra, que es también conocido como el tercer ojo, el sexto sentido o también el asiento de nuestra intuición. Va a representar un avance en la sutileza en comparación con los centros anteriores, porque este carece de Jnanendriya, Karmendriya, carece de color de tatua, de bioelemento y también de dosha. Uno de los nombres alternativos de este centro sugiere que aquí reside un poder para conectar con otras dimensiones y con lo que nosotros podríamos considerar nuestra fuente de sabiduría. Al estar conectado con la mente, cuando ésta se vuelve hacia nuestro interior, puede surgir una comprensión genuina en lugar de una mera acumulación de conocimiento externo, que es usualmente lo que sucede. Entonces, con relación a esa distinción entre lo que es conocimiento y sabiduría, me gustaría entonces que leamos lo que encontramos en el libro Advaita Vedanta, Ser el Ser, con relación a esta distinción. Y dice así: el conocimiento y la sabiduría parecen similares, pero son completamente distintos. Es importante que todo buscador reconozca claramente la diferencia entre ambos. El conocimiento procede siempre de otro, del prójimo. La sabiduría florece desde y en uno mismo. El conocimiento proviene siempre de lo externo, de afuera, de la superficie. La sabiduría nace desde las profundidades de nuestra existencia. El conocimiento toca la mente. La sabiduría nos toca a nosotros. El conocimiento cambia la manera de pensar. La sabiduría consiste en una completa metamorfosis. El conocimiento es información. La sabiduría es transformación. El conocimiento se transmite del profesor al estudiante. La sabiduría pertenece al ámbito del discípulo con el maestro. El conocimiento ayuda a disimular nuestra ignorancia. La sabiduría nos torna conscientes de nuestra ignorancia. Con el conocimiento creemos que sabemos. Con la sabiduría sabemos. El conocimiento brinda respuestas. La sabiduría inspira a buscarlas. El conocimiento es cuestión de palabras. La sabiduría es cuestión de asociación.
de silenciosa comunión. Una biblioteca o un computador poseen información, pero no sabiduría. El conocimiento ofrece técnicas, métodos y soluciones. La sabiduría nos hace cobrar conciencia de que no hay soluciones porque uno mismo es el problema. El conocimiento puede transferirse aunque quien lo entregue nunca haya visto o experimentado lo que enseña. Un ciego puede dar fácilmente una conferencia sobre pintura. La sabiduría, en cambio, es un signo de la realización de Dios. El conocimiento es saber muchas cosas. La sabiduría consiste en sabernos a nosotros mismos. El conocimiento es útil, pero solo para operar en este mundo de nombres y formas. Lo precisamos cuando nos movemos en la superficie, pero a medida que profundizamos, descubrimos su inutilidad. Incluso puede convertirse en nuestro problema interno. Esto que nosotros acabamos de leer son diferentes distinciones que encontramos en el libro, como mencioné, Advaita Vedanta, Ser el Ser. Y en el capítulo todavía se continúa brindando aún más la diferencia entre ambos términos. Entonces, esta distinción nos permite comprender la clara diferencia entre ambos términos y también adentrarnos aún más en la naturaleza de este centro, pasando de movernos en la superficie de lo acumulado a brotar desde lo más íntimo de lo que somos. Entonces, quise traer esta diferencia entre esos términos para que entendamos aún más de qué se trata ese centro, entendamos cuál es la diferencia cuando utilizamos el término conocimiento o el término sabiduría. Ahora ya entendemos más porque lo hemos estado utilizando durante todo el curso y pensé que era una oportunidad apropiada para que podamos profundizar aún más en el significado de ambos términos. Un desequilibrio o un bloqueo en la energía de este centro se manifiesta de diversas formas y eso es lo que nosotros vamos a continuar explorando el día de hoy. Las personas con un bloqueo en este chakra simplemente no notan ciertas cosas. La debilidad no se limita solo a nivel de intuición, que es una de esas capacidades que está tan relacionado con este centro, sino que también va a ser a nivel de nuestra percepción de las cosas, como por ejemplo en esos momentos en el que nosotros estamos buscando nuestras llaves o nuestros teléfonos y no podemos encontrarlos y luego notamos que estaban frente a nuestros ojos. O a veces tenemos ciertos periodos en los que no captamos las cosas tan rápido como de costumbre, o sea, tenemos cierta agilidad para captar las cosas. Alguien a nuestro lado nos está tratando de decir algo de manera disimulada y usualmente captamos el mensaje de las otras personas, pero por alguna razón cierto día o por cierta cantidad de semanas o incluso meses o años, entonces esa capacidad está disminuida y no captamos las cosas con la rapidez que usualmente lo hacemos, como de costumbre. Y se dice que eso podría ser debido a un bloqueo en el sexto centro. Los problemas físicos en el chakra del tercer ojo ocurren en el área donde este se localiza. Entonces se puede manifestar como dolores de cabeza, incluso migrañas, sinusitis, congestión nasal y todo lo que sea relacionado con bloqueos en nuestra cabeza. También pueden surgir problemas relacionados con la visión, como pérdidas repentinas de visión o visión borrosa. Esos también podrían estar relacionados con un bloqueo en este centro y como usualmente me gusta hacer un paréntesis diciendo que nosotros estamos brindando cierta información que no reemplaza el diagnóstico de un profesional de la salud y que nada es proporcionalmente conectado. Estos son síntomas que podrían estar relacionados con un bloqueo en este centro, pero no significa que cuando tengas una migraña es específicamente por un bloqueo en el
Aña Chakra. Puede ser miles de otras causas o razones, pero nosotros aquí estamos brindando algunas que podrían ser por el bloqueo, ¿verdad? Hoy nos estamos enfocando en esos síntomas físicos, síntomas emocionales, psicológicos que pueden, esa es la palabra clave, pueden estar asociados a un bloqueo o a un desborde en la energía en este centro. Entonces, si nosotros, continuando con los diferentes síntomas, si por casualidad hemos sufrido una herida en la cabeza en algún momento, esa herida podría conllevar a un bloqueo en este centro en el futuro. Luego, a nivel psicológico, los bloqueos en el centro de la intuición se manifiestan como una dificultad para visualizar o para imaginar el futuro, ¿verdad? Esa capacidad que se menciona con mucha frecuencia de visualizar las cosas, imaginar cómo va a ser tu futuro. Entonces es posible que el bloqueo se demuestre al no poder fijar metas ni saber dónde vamos a estar en 2, 3 o 5 años, ¿verdad? Uno se planifica y dice, ok, en 5 años yo voy a terminar mi carrera, yo me voy a casar, yo voy a alcanzar ciertas metas, pero cuando hay un bloqueo en este centro, eso no es posible. Estas personas también pueden carecer de creatividad necesaria para imaginarse en diferentes situaciones y pueden ser muy rígidas en la manera en que se perciben a sí mismas y también a los demás. Por esa falta de imaginación, por esa falta de creatividad, entonces pueden padecer de ideas preconcebidas muy rígidas o la percepción de sí mismos, incluso de los demás, va entonces a ser muy estricta. Podríamos considerar o describir a personas con un bloqueo en ese centro como estancadas. Dado a que este chakra está asociado con el tercer ojo, también se manifiesta una dificultad para ver las cosas como son. Entonces, en lugar de eso, nosotros tratamos de imponer nuestra visión sobre las cosas y carecemos de la apertura que es necesaria para verlas desde otra perspectiva, de manera diferente. A menudo olvidamos nuestros sueños, nos vamos a dormir y puede ser que sí tengamos sueños, pero nosotros olvidamos esos sueños. Y otra de las cosas que también está relacionado con un bloqueo en este centro es que nos autoengañamos. En contraposición, si nosotros experimentamos un exceso de energía en el aña, la conexión con nuestro interior se va a volver excesiva, ¿verdad? Si nos resulta difícil discernir entre la realidad y la ilusión, podemos confundir los sueños con lo que realmente ocurre y vivimos inmersos en nuestra imaginación. Este exceso de energía puede incluso manifestarse como psicosis. Ese es un extremo de lo que puede suceder. Entonces, a nivel fisiológico, los dolores de cabeza persisten, pero estos están más relacionados con una dilatación de los vasos sanguíneos que, como veíamos en el bloqueo. Podemos experimentar hemorragias cerebrales o incluso desarrollar tumores. Similar al bloqueo, una herida en la cabeza podría provocar un exceso de energía en este chakra. Psicológicamente, un centro del tercer ojo con un exceso de energía se va a manifestar con una marcada distancia entre nuestra realidad y nuestra imaginación. Mientras que en el bloqueo hay una dificultad para visualizar e imaginar, aquí nosotros vivimos más en nuestro mundo de fantasías. Dado que este centro se asocia con la intuición, entonces nosotros tendemos a depender de ella en exceso. Si en la otra no estábamos conectada con esta, entonces aquí cualquier acontecimiento nosotros lo interpretamos como una señal. Las cosas no son como son, sino como nosotros nos parece. Y para estas personas, entonces, lidiar con el mundo real se vuelve difícil debido a esa inmersión en la fantasía. Imagínense una persona que vive más en su imaginación y en lo que cree que como las cosas son, que vivir en el mundo práctico. Nosotros necesitamos funcionar en este mundo. Entonces, cuando sucede una distancia entre lo que sucede en este mundo y si vivimos más inmersos en la fantasía, en nuestros sueños, entonces va a ser muy difícil poder desenvolvernos en el mundo.
En el extremo, entonces, esto puede llevar al desarrollo de un trastorno que es la psicosis. Esto es un trastorno que nos impide distinguir entre lo ilusorio y la realidad, hasta el punto en que nosotros no podemos funcionar en la vida diaria, disculpen. Entonces, eso es exactamente lo que se necesita para que se convierta en un trastorno, en una enfermedad diagnosticada, que no podamos funcionar en nuestra vida diaria. Y siempre me gusta traer esa definición del manual diagnóstico del DSM. Y aquí se nos dice que la psicosis es un cuadro clínico que se caracteriza por la aparición de ideas delirantes. ¿Qué son esas ideas delirantes? Son ideas persistentes, irrefutables a cualquier argumentación lógica. Entonces nosotros tratamos de combatir esas ideas con diferentes argumentaciones lógicas, pero cuando se vuelven irrefutables, entonces ya son ideas delirantes. Este cuadro también contiene alucinaciones, lenguaje desorganizado y puede también contener un comportamiento motor extraño e inapropiado que van a indicar esa pérdida de la realidad. Quien sufre de una psicosis no tiene conciencia de ese padecimiento, no tiene conciencia de que está en ese tipo de episodios. Puede ser episodios de cierta cantidad de días, se puede permanecer por mucho tiempo o por pocos días, horas. Entonces, algo que me gustaría comentar es que esta puede presentarse como síntoma de enfermedades tanto físicas como mentales. Por ejemplo, física puede ser una intoxicación o una abstinencia de cierta sustancia. Entonces la psicosis puede aparecer como un síntoma de esa enfermedad. O cuando hablamos ya de enfermedades mentales, tenemos el trastorno de estrés postraumático. Y un ejemplo de el trastorno de estrés postraumático, uno que considero que es muy famoso, es las personas que son veteranos de guerra. No sé si alguno tiene esa experiencia, que es muy lamentable como a veces a partir de esa experiencia en la guerra se puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Y lo que sucede es que las personas que sufren ese trastorno entonces no pueden, como lo dice su nombre, la psicosis, ¿verdad? No pueden diferenciar la realidad de lo ilusorio y reviven esos acontecimientos, esos eventos que sucedieron, que acontecieron en la guerra, pero ellos los reviven en tiempo real, piensan que realmente está sucediendo algo que sucedió en el pasado, en la guerra, que hay una amenaza enfrente a ellos, que necesitan buscar protección y no tienen esa capacidad de diferenciar. No, estoy en mi casa, estoy en mi cama, estoy junto a mi familia, pero pueden percibir a personas cercanas a ellos, su propia familia, como enemigos, porque ya esa capacidad que tenemos de diferenciar lo ilusorio de la realidad no la tienen. Entonces, esto era solo para poner un ejemplo de lo que puede suceder en ese trastorno de estrés postraumático. Hay muchos otros trastornos mentales que la psicosis puede ser un síntoma de estos, pero ese fue el que trajimos como ejemplo el día de hoy. Lo que me gustaría que hiciéramos ahora es que viéramos, como de costumbre, nuestra tabla donde estamos comparando entonces los síntomas fisiológicos y los síntomas psicológicos cuando hay un bloqueo o cuando hay un exceso de energía en el Ajna Chakra. Los síntomas fisiológicos del bloqueo son dolores de cabeza, migraña, sinusitis, congestión nasal y problemas relacionados con la visión. Mientras que cuando tenemos un exceso hay dilatación de los vasos sanguíneos y los dolores de cabeza que hay son producidos por esa dilatación. Puede haber hemorragias cerebrales, puede existir desarrollo de tumores y también un exceso de energía en el tercer ojo. Si pasamos a los síntomas psicológicos del bloqueo, hay una dificultad para visualizar e imaginar el futuro. Hay una rigidez en las metas o en las ideas que tiene la persona. Hay una falta de creatividad.
hay dificultad para ver las cosas como son y hay un autoengaño. Recordemos que este centro está relacionado con la intuición, con el tercer ojo, y por lo tanto entonces afecta nuestra visión de las cosas. Los síntomas psicológicos, pero en exceso, si en el bloqueo hay dificultad para visualizar e imaginar el futuro, aquí hay las personas que tienen este centro en desborde, en exceso, viven predominantemente en la imaginación. Hay una confusión entre lo que son sueños y lo que son realidad. Existe la propensión que hablamos a la psicosis, esa distancia también que hablamos entre la realidad y la fantasía, y hay una tendencia a atribuir todo como una señal, ese exceso de tener soporte en la intuición. Entonces ahí vemos claramente esa distinción entre cuando es un bloqueo a cuando es un desborde. Y ahora acabamos de ver entonces qué sucede cuando este centro no está en equilibrio, está en desequilibrio. Pero ¿qué sucede cuando sí se encuentra en equilibrio? Y me gustaría entonces que leyéramos del libro. Funcionamiento equilibrado del chakra. Un buen funcionamiento se expresa como equilibrio en los órganos pares del cuerpo, también como concentración, equilibrio entre los polos de la personalidad, conciencia del alma, sabiduría, intuición, experiencias espirituales, potencia de pensamiento y una marcada fuerza de voluntad. Solo con ver brevemente qué sucede cuando hay un equilibrio, vemos que todo lo que estaba en desequilibrio, ¿verdad? Ahora tiene un balance, ahora está equilibrado. Y a partir de ahí entonces tenemos esa sabiduría de la que hablamos, la intuición de la que hablamos, esa claridad en nuestro pensamiento por esa conexión que se tiene en este centro con la mente. Y al mismo tiempo hay una marcada fuerza de voluntad. Yo sé lo que quiero, voy hacia eso, pero ya no lo hago como hemos hablado desde esa superficialidad de conocimiento acumulado, sino que es una sabiduría interna la que guía las decisiones que tomo en la vida. Las posturas que son recomendadas para, o asanas que son recomendadas para la apertura de este centro son la cobra, que en sánscrito el nombre es Bhujangasana, y también tenemos la pinza, que es Paschimottanasana. Como pueden notar ahora, estas posturas, asanas, las hemos mencionado en otros centros. Es posible que ciertas posturas puedan trabajar con diferentes centros de energía. Lo otro que antes ya de finalizar que me gustaría que habláramos es sobre la sección de la sadhana. En esta encontramos cuál es la práctica para abrir este centro. Y como siempre, para hacer esa práctica hay que sentarse en una postura meditativa. Recomiendan en el libro Padmasana, Siddhasana o Shukrasana. Y se dice que hay que relajarse conservando la espalda erguida. Y como siempre, para los que han visto nuestras clases anteriores, ahí tenemos que hacer ejercicios de pranayama. Entonces se dice que respire y expire con profundidad. Hay que cerrar los ojos y vamos a dirigir la atención hacia la localización del kshetra, del centro que queremos abrir. En este caso es el aña, entonces vamos a dirigir la atención hacia el entrecejo. Entonces, al inspirar, usted tiene que percibir cómo el aire circula a través del tercer ojo y va calentando aquí el aña chakra cuando lo alcanza en el Sushumna. Y luego, al expirar, el aire sale desde el sexto centro y abandona entonces el cuerpo desde aquí. Con cada inspiración y expiración hay que repetir mentalmente el mantra Om. Este es el mantra de este centro, Om. Y en el libro entonces se dice que se recomienda que se practique a diario a la hora del Brahma Muhurta,
durante 20 minutos, que es como hemos mencionado para los centros previos. Como siempre, la idea es dirigir la atención al Kshetram del centro con el que queremos lidiar. Y como siempre creo que es una buena oportunidad para recordar lo que siempre comentamos con relación a la actitud, con relación a la sadhana, a la práctica, y también con relación a la iluminación o con la, si podríamos llamarle de alguna manera, la meta final del sendero del Kundalini Yoga y muchos senderos espirituales, senderos retroprogresivos, de realizar lo que realmente somos. Es que no hay una práctica, una técnica, un método que nos pueda asegurar ese resultado, sino que nosotros preparamos el instrumento para que algo de lo divino pueda ocurrir en nosotros, pero nosotros no tenemos un resultado comprobado. Si realizas esto va a suceder, sino que hay un proceso de transformación, de metamorfosis, como hablábamos con relación a la sabiduría, y entonces algo de lo divino puede suceder si lo divino quiere. Entonces, ya para finalizar, ahora sí, ya casi finalizamos, quisiera compartir del libro Advaita Vedanta, del libro que leímos también con relación al conocimiento y la sabiduría. Hay un verso de los Upanishads que habla del tercer ojo y se encuentra en ese mismo capítulo que nosotros compartimos sobre el conocimiento y la sabiduría. Que por cierto me gustaría mencionar que el capítulo está desarrollado dentro de su contexto, nos brinda muchísimo, así que cualquier persona que le interese más saber sobre este tema es sumamente recomendado que vayan al libro. Entonces leemos. Los Upanishads también nos hablan del despertar de nuestro ojo intuitivo, que es indispensable para abordar aquello. Na samdrashati shtahi rupamasya, na kashusha pashyati kashkanaimam, hridamanisha manasavri kripto, yaetad vidur amritaste vavanti. El ser cósmico, Purusha, no es un objeto de visión. Nadie puede verlo con sus ojos o percibirlo mediante cualquier otro órgano sensorial. Este se revela en el corazón, solo cuando la mente es pura y piensa constantemente en él. Habiéndolo experimentado correctamente, uno se vuelve inmortal. Y esto lo encontramos en el Katha Upanishad 2.3 al 9. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Jai Prabhuji.